Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, queremos saludar cordialmente al doctor Alberto Campodónico, médico clínico intensivista, y al doctor Daniel Simancas, epidemiólogo y catedrático de la Universidad Tecnológica y Quinesial, la UTE. Les hemos invitado para hacer un análisis sobre el manejo del COVID, entre otros, desde los gobiernos autónomos descentralizados. Lograr que aquí haya una acción en conjunto del Estado ecuatoriano para enfrentar estas condiciones complejas y difíciles. Doctor Campodónico, ¿cómo ve esta situación? ¿Cómo debiera afrontarse? ¿Cómo está la situación en Guayaquil? Muy buen día. Buenos días a todos. Un saludo. Bueno, definitivamente en Guayaquil la situación es compleja. Ha ido de menos a más. El número de fallecidos ha ido aumentando, las hospitalizaciones también, y principalmente a nivel privado y público, ya los espacios UCI que se tenían antes destinados para pacientes COVID están llenándose. Nuestra clínica mismo, de 8 pacientes que tenemos para el área COVID en UCI, tenemos 7 camas ocupadas y hospitalización sigue subiendo, pero con una diferencia, que en estos momentos los pacientes que están llegando generalmente están vacunados en su mayor parte hace 4 o 5 meses y están llegando ya con neumonías ya más avanzadas y con poco tiempo de evolución. ¿Qué significa eso? Que las vacunas a nivel de lo que es segunda dosis están perdiendo su nivel de lo que es inmunidad, su nivel de protección para lo que es la gente, independientemente también de la edad, sus comorbilidades y el hecho de tener también un tiempo determinado de lo que es vacunación. Y por lo tanto, como usted mismo lo indica, no es solamente avanzar en lo que es la segunda dosis, porque un 81% que tenemos actualmente no es una mala cifra viéndolo como porcentaje, pero eso significa 3,5 millones, un poco más de personas sin vacunarse, que incluye niños, adolescentes y adultos. Y por otro lado, se debe de adelantar la tercera dosis, que en estos momentos tenemos alrededor de 1.700.000 personas, pero se debe adelantar un tercer o cuarto mes para que las personas tengan una mayor cobertura y por lo tanto el esquema que se considera actualmente no sea de 2, sino de 3 dosis. Y de esa manera poder estar más cubiertos frente no solamente al Omicron, sino a la Delta y otras variantes que están en el medio. En el momento que usted pierde su inmunidad o le baja su inmunidad, usted puede tomar cualquier cepa que esté alrededor, se puede contagiar de la que esté en ese momento y puede complicarse. Y además, las neumonías que hemos tenido durante esta semana, la última, han sido neumonías bastante silenciosas, que el paciente ya llega o el primero o segundo día de síntomas y ya tiene su neumonía ya establecida. Y por lo tanto, el manejo se hace no solamente un poco más complejo, sino de más días en relación a lo que era hace 2 semanas atrás. Antes ingresaba usted a un paciente un día y a los 5 días ya podía darle de alta porque no se complicaba mucho. Ahora llega más complejo y esa hospitalización a veces puede ser de 10 días o más, quitando una cama o disminuyendo lo que es la capacidad de camas, tanto en hospitalización como en lo que es UCI. Doctor Campodónico, de los cuadros que llegan en estas condiciones por contagio, ¿se podría establecer un porcentaje entre los que han sido vacunados y los que no han recibido ningún tipo de dosis de la vacuna? Sí, yo diría que el porcentaje ha ido variando. Actualmente son más vacunados, es decir, alrededor de entre un 60 y 70% de personas vacunadas, pero eso sí, de unos 5 meses atrás a 4 meses atrás la segunda dosis, y alrededor de un 10 a 20% de personas no vacunadas son los que están ingresando. Y también se están viendo a nivel de consulta externa. Pero hay una diferencia. Sabemos que cuando llega una persona vacunada, no vacunada, perdón, esta persona, este paciente se va a complicar generalmente y uno tiene que tener todas las medidas adecuadas para contener lo que es el COVID, es decir, la medicación puntual, y sabemos que ese paciente tiene altas posibilidades de complicarse dependiendo también de la sintomatología y que sepa probablemente podría ser. También una persona vacunada con 2 dosis, primero sabemos el tiempo de evolución, segundo las comorbilidades, pero a veces es independiente de eso porque he tenido pacientes de 30, 32 años sin comorbilidades, vacunados 2 dosis, la última por ejemplo en agosto, y sin embargo llegan a una cánula de alto flujo y tienen neumonía.
Los pacientes de 40 años también lo mismo. Es decir, el nivel de edades que se requiere de 50 años en adelante no siempre es real. Es decir, puede ser a cualquier edad, pero lógicamente arriba de 60 años. Pero eso sí, de 10 pacientes que usted tiene, por ejemplo, 7 están vacunados a 8 y 2 no lo están. Y de esos, los 8 pueden estar hospitalizados y los otros 2 también, pero siempre con un mayor riesgo y mayores complicaciones de la persona que está no vacunada. ¿El caso de adolescentes y niños ha habido, se ha recibido, doctor Campodónico? Sí, pero más adolescentes, porque niños generalmente se los trata en hospital de niños. Acá en uno de los hospitales de niños que tienen 8 camas UCI, 7 camas están llenas y están teniendo más o menos una mortalidad de unos 4 niños por semana en ese hospital. Entonces, no es que estamos tan alejados de la realidad. Se dice niños con comorbilidades, pero estos niños, algunos de ellos son sanos y aparentemente ingresan y bueno, no tienen cobertura de su vacuna generalmente y se complican. Es decir, tanto la cepa Omicron como la Delta está afectando a los niños. La mayor parte de ellos, 1 o 2 días de síntomas, pero algunos de ellos se pueden tender a complicar, ya en base de lo que sean sus comorbilidades o de otros factores independientes. Bienvenido al doctor Daniel Simancas, académico, investigador. ¿Cómo afrontar este momento con este crecimiento de los contagios? Doctor Simancas, muy buen día. Buenos días, un saludo al doctor Campodónico también. Bueno, primero, quizá el análisis es intentar que aprendamos, ¿no? Porque creo que no hemos aprendido mucho y no tomamos las decisiones a tiempo. Las decisiones se deben tomar con base en evidencia científica y con el espejo de otros países. Acá pensamos que Omicron no iba a hacer mucho en el país. Quizá la contención de Delta, porque se hizo una contención de Delta, funcionó, pero ahora Omicron, pues al ser quizá uno de los virus más contagiosos de la historia de la humanidad, pues nos sigue dando lecciones de esta pandemia, ¿no? Habíamos insistido incluso en noviembre de que se tomen restricciones, de que el 3 de enero era un día clave, que teníamos que quedarnos en teletrabajo, los que podíamos, obviamente, teníamos que estas mismas restricciones hacerlas hace más de 2 semanas y no las hicimos. Y ahora pues quizá nos regocijamos. Yo veía ayer la rueda de prensa del COE cantonal de Guayaquil, ¿no? Y se decía que se toman decisiones a tiempo. Yo no sé si las decisiones se deban tomar cuando ya no haya camas de UCI, sabiendo lo que podía pasar, porque quizá el falso mensaje de decir que es una variante leve, que es una gripecita más, nos ha confundido, nos ha sumergido en una trampa de la normalidad y las aglomeraciones, las reuniones, los matrimonios, los bautizos, pues hacen presa de los contagios y cuando llegan a terapia intensiva es cuando la gente empieza a reaccionar, cuando ya no encuentra una cama. Y ese es un indicador muy tardío, es un indicador ya que nos dice que la situación está complicada por cada paciente en UCI, por cada niño en UCI, pues podemos hablar perfectamente que hay 100, 200 contagios alrededor de esa persona por la tasa de ataque de este virus, que es altísima, la tasa de contagio que puede tener, la tasa de reproducibilidad. Estamos en una situación bastante difícil, tenemos una positividad muy alta, estamos llegando al 62%, es decir, si uno sale y va a preguntar en el laboratorio de la esquina, pues de cada 10 pruebas, 6 salen positivas. Y ahora que han proliferado los laboratorios, uno tiene que preguntarse ¿y dónde están esos contagiados? Pues probablemente estén con síntomas leves, siguen trabajando, están en la panadería, están en la farmacia, están intentando recuperarse, atenderse en casa y el resto estará pues quizá un porcentaje mínimo en la casa, aislado. Realmente en estos momentos pues estamos ampliando la disponibilidad de camas, pero estamos totalmente saturados por el número de contagios y con muy poca capacidad de pruebas, eso también es lamentable.
de procesamiento. Tenemos también el tema de los aforos del transporte. Nunca se ha logrado reducir, nunca se ha logrado contener. Y es quizá los determinantes sociales, ¿no?, que han hecho caldo de cultivo de esta pandemia: la pobreza, la desigualdad, la marginalidad, la falta de atención, la desnutrición, el empleo informal. Eh, Eso ha hecho que esta pandemia sea doc- casi que incontenible, ¿no? Doctor Simancas, pero también las aglomeraciones. Diciembre fue un mes que nos está pasando la factura. Por supuesto, por supuesto. Si uno ve cronológicamente, pues tenemos el Viernes Negro, que fue increíble, fue uno de los años de mayor venta de la historia del país en medio de una pandemia. Usted veía lo que pasó el Viernes Negro en Guayaquil, en la Bahía, todo, y luego las Navidades también, ¿no? Creo que ahí eh, nos relajamos, dejamos de controlar, nos dejamos llevar quizá por este tema de la reactivación económica. Y mire ahora, ¿no? No sé si han visto ahora, pues, especialmente hace unos 3 o 4 días del fin de semana pasado, ¿no? Pues las calles desiertas, los centros comerciales sin personas. ¿Cuántos millones se perdieron ahí? Dicen, no, la gente entendió que debe quedarse en casa. No, señores, la gente estaba enferma. Tuvimos millones de personas enfermas en el Ecuador, que se hayan podido hacer la prueba, es un porcentaje mínimo, pero la gente estuvo enferma, al menos unos 2 fines de semana luego de las Navidades y esto, y el fin de año, pues tuvimos una explosión de casos, pero bárbara. Y esto que estamos viendo ahora ya son las consecuencias de no haber tomado decisiones. De aquí para adelante, las decisiones que se han tomado, que dicen el COE de Guayaquil dice que son a tiempo. Bueno, pues veamos si cuando se colapsa las UCIs es a tiempo, cuando se deja de atender a otras patologías es a tiempo, pero estas medidas las veremos en 2 a 3 semanas, el impacto. No es que mañana ya empiece a bajar los casos o que por estas decisiones se empieza a reducir. Ya los contagios están, la tasa de ataque secundaria que es en los hogares, en las casas, eso va a seguir dándose y vamos a seguir teniendo casos al menos por unas 2 o 3 semanas como pico máximo y luego empezaremos a disminuir. Así que seguimos sin entender, seguimos priorizando, entre comillas, la reactivación económica versus el control de esta pandemia. Hemos minimizado a esta variante, hemos minimizado totalmente, caímos en esa trampa. Las vacunas han fallado, están fallando, pero son los que han logrado, lo único que ha logrado evitar quizá la muerte desmedida como fue en años anteriores. Haciendo una cuenta solamente en los cálculos simples, pues el año pasado, el último trimestre, tuvimos más de 4.000, 5.000 muertos. Ahora estamos por los 2.000, algo más de 2.500. Ya solo ahí pues nos hemos ahorrado prácticamente 2.500 muertos en exceso por el proceso de vacunación, que fue exitoso, todos colaboramos con eso, quizás sea la estrategia más grande de salud pública que se ha registrado en la historia, pero no podemos dormirnos ahí, no podemos caer en este triunfalismo vacunal, quedarnos dormidos, ver qué pasa, que ha sido la constante, ¿no? Veamos qué pasa, veamos si no pasa nada, y cuando ya pasa, ahí pues cerramos 30 días las clases y pues esperamos que la gente nos aplauda, ¿no? Así que traemos medicina y es como que tenemos que aplaudir que traen medicina cuando nunca debía faltar. Entonces así estamos, esa es la concepción. Realmente estamos en números rojos, estamos con un problema muy grande, Miguel. Doctor Campodónico, de los casos que llegan a los hospitales, ¿la mayoría es por síntomas o también que se hicieron una prueba y dicen vengo con COVID y tengo problemas, no puedo respirar? Sí, bueno, la mayor parte de los pacientes llegan sin su prueba. Es verdad lo que dice el doctor en relación a eso. Hay mucho subregistro
de lo que es pruebas PCR. Primero porque no hay donde hacerlas puntualmente, por ejemplo, lugares que son gratis, por decirlo así, es el MSP, lo que es IES, pero hay limitación de pruebas. Inclusive usted tiene que tener cierta sintomatología para que le pueda realizar una prueba. A nivel privado hay, pero hay mucho subregistro. Tanto es así lo siguiente. Por ejemplo, aquí en Guayaquil se habla de que primero habían 7 fallecidos diarios, actualmente hay 14, luego ha subido a 16, pero eso es registrado con PCR. Y hay alrededor de 30 o 40 fallecidos con sintomatología respiratoria que inclusive llegan a UCI o hospitalización que no han tenido su prueba PCR o fallecen a nivel de domicilio. Entonces, eso ya es un subregistro. Por otro lado, el hecho que hablan de 40.000 contagios en el país, pues yo considero que es 2 o 3 veces más, precisamente porque nunca se ha hecho un testeo de pacientes, personas sintomáticas, asintomáticas, en general, y no hay a nivel, por ejemplo, usted no ve pasando 2 cuadras, lo que es un lugar para hacer pruebas PCR gratuitos, como lo hay en otros países, o se testea masivamente a la población. Entonces, eso es lo que tenemos, los 40.000 casos que tenemos reportados esta semana, son muchísimos más. Y por otro lado, también lo que es a nivel de lo que son fallecidos. Entonces, las personas que vienen generalmente a la emergencia, algunos vienen realizándose la prueba recién ese día porque esperan que pasen 5 días de lo que es el inicio de síntomas o de lo que es haber estado en contacto con alguien con COVID o esperan los síntomas ya más fuertes ese día y ahí se realiza lo que es su prueba PCR, pero generalmente nos llega a emergencia y nosotros realizamos lo que ya sea la prueba antígeno o PCR y los marcadores y lo diagnosticamos, ya con su tomografía generalmente. Y sabemos que ese paciente con su tomografía como está y con la sintomatología, con la baja de oxigenación, debe ingresar inmediatamente, pero ya se ha perdido tiempo y por lo tanto ese paciente tenemos que irlo evaluando para ver el desenlace que va a tener y generalmente tratar de aguantar, mejor dicho, no, tratar de enlentecer esa evolución de la sintomatología y el poderse complicar. Coincido con el doctor en el hecho de que las medidas debían haberse tomado en diciembre y no esperar en enero que ya esté las cosas comenzando a colapsar. Y yo considero también que así como el gobierno hizo la vacunación en los 100 días y después se desaceleró hasta llegar a un 81%, debe de volver a retomar esa vacunación, hacerla a nivel público y privado, para que en 2 meses, por ejemplo, un mes, 2 meses, se pueda vacunar 12 millones de personas o 13 millones de personas con las 3 dosis independientemente de la edad y hacerlo desde ya, porque la mayor parte de las personas ya han pasado los 4 meses de evolución y aparte hacer al mismo tiempo una campaña masiva para la vacunación de las 2 dosis a las 4 millones de personas o 3 millones y medio de personas que nos están faltando, porque esas personas son bastante vulnerables a enfermarse, más las personas que todavía no han tenido su tercera dosis, de pronto por falta de información, por temor, o dicen, bueno, si ya me vacuné 2 dosis, ¿para qué vacunarme la tercera? Pero tenemos que tener el concepto que la vacunación es 3 dosis hasta que haya la vacuna del Ómicron, que eso será en marzo, o hasta que haya vacunas de segunda generación, que no solamente va a estar a nivel de lo que es espículas, sino que ya será una reformulación para poder trabajar a nivel de lo que es linfocitos T. Entonces, esta segunda generación de vacunas, que probablemente estén combinadas con la vacuna de la gripe, con el virus sincitial respiratorio, etcétera, vendrán quizás después del segundo semestre o a fines de este año. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a nuestra mano lo que es la tercera dosis, porque la segunda dosis sabemos que cubre para contagios alrededor de un 30-33%, el resto está en el aire, pero si se refuerza con una tercera dosis, la ventaja de mejorar esa inmunidad sube de 4 a 8 veces. Y aparte del hecho de que si nosotros vamos al mes de marzo, ya para eso ya habrá bajado quizás el pico de lo que es Omicron y tendremos otras cepas en el medio. Entonces tenemos que actuar inmediatamente y no solo con las medidas de contención. Quizás haya que tener en algún momento lo que es un confinamiento selectivo, pero en el momento que se hable de confinamiento selectivo, cuando hay personas que están trabajando en oficinas y todo contagiados y en diferentes lugares están de esa manera,
Entonces, no, el confinamiento es algo muy lejano, ya que estamos hablando por otro lado de lo que es reactivación económica. Entonces, tenemos que unificarnos y hablar un solo lenguaje para saber a qué atenernos en el sentido de poder proteger más a la población. Doctor Campodónico, a propósito de lo que usted señala respecto de la vacunación, las dosis, el refuerzo, la tercera dosis, ¿hay algún problema el que no se cumpla con el plazo? Porque se ha hablado 6 meses, se bajó a 5 meses el rango de edad, porque hay gente, tenemos casos concretos, que van a los centros de salud del Ministerio de Salud y le dicen, no, falta 24 horas, regrese. ¿Por qué no se puede administrar si es que hay las dosis en stock? Claro, inclusive hay las dosis en stock y aparte de eso, hay países que ya están haciéndolo al tercer mes o al cuarto mes. O sea, ya es cuestión de políticas de salud, pero si hay las dosis, simplemente se tiene que cambiar el esquema y disminuir lo que es el tiempo. Ya es una política de salud y no, en medicina las cosas no son así exactas. Es decir, si usted ya se le vence a los 6 meses, a los 5 meses, perfectamente se puede disminuir el tiempo y lo que se puede hacer es perfecto, tenemos tercera dosis para todos, independientemente de la edad, obviamente que hayan cumplido 3 o 4 meses de su segunda dosis y hacer una campaña masiva pública-privada para poder vacunar a 12 millones de personas o 13 millones de personas, porque sí es factible. ¿Sabe por qué? Porque es una sola dosis y al poner una sola dosis se disminuye a la mitad el tiempo de que usted lo hizo 9 millones en 100 días. Puede hacerlo, esos 9 millones en la mitad de tiempo, en 50 días o en 60, o los 12 millones en 60 días, pero comenzando desde ya. Es decir, no tenemos que estar estigmatizados a lo que es un tiempo, sino a las necesidades que hay, ya que mientras más contagios van a haber, más porcentaje de UCI va a haber y más mortalidad va a haber. Es decir, siempre va a ser un porcentaje importante en ese sentido, pero la única forma de frenarlo realmente, más aparte de las medidas que se estén tomando para bien, es el hecho de adelantar lo que es la tercera dosis. Doctor Daniel Simancas, a propósito de la vacunación, se ha reconocido el éxito en la primera etapa de la vacunación. Sin embargo, tenemos casos en donde no quieren vacunar porque les falta unas horas o un par de días, teniendo las vacunas en stock, teniendo las posibilidades, dejan de vacunar a la espera de quienes deben llegar a vacunarse y se posterga esto. ¿Por qué no se puede hacer con mayor rapidez la vacunación? Bueno, hay dos cosas. Yo personalmente creo que lo que hay que hacer es desescalar la edad. Pero cuando uno abre, cuando uno libera, quizá puede haber aglomeración, puede haber desorden. La gente pues a veces se puede vacunar muy pronto también. Lo que se ha visto es que a partir de los 2 meses, 3 meses, ya se podría poner el refuerzo, pero eso pues si abrimos a todo el que quiera, pues podría provocar desorden. La desescalada es diferente, es decir, que usted con una campaña de medios dice, ahora me parece que están en 50 años y 6 meses, 50 años y a partir de los 6 meses. Entonces se tiene que ir bajando, 40 años rápidamente, cada semana. Estamos vacunando 100.000 personas diarias más o menos. Debemos llegar a eso que hacíamos antes, 200, 300.000, pero ir bajando rápidamente la desescalada de la edad. Eso es lo que deberíamos hacer. Pero de ahí quizá abrir a todo el que quiera, pues justamente ahora están con problemas. El Ministerio de Salud se ha reunido con las universidades, nos ha pedido ayuda. Nosotros estamos en la UTE abriendo ya 5 puntos de vacunación con nuestro personal y están pidiendo desesperadamente que ayuden a vacunar. Entonces están con bajas, los médicos se están enfermando, los profesionales de la salud se enferman y es otra cosa que no se entiende, ¿no? Es decir, la falta de solidaridad con el personal de salud también enferma todo el día expuesto, metido en un consultorio con el virus más contagioso que hemos tenido hasta ahora. Y realmente hay que entender, sí, pero el ministerio a veces
no habla, no busca aliados como hizo la primera vez que dijo el doctor Campodónico, como la primera vez tenemos que hacer ahora para la tercera dosis. La vacuna llega, tengo entendido que hay alrededor de 1 millón de vacunas adicionales, pero las manos no le da al ministerio para hacer lo que hizo antes, así que... Nosotros, la academia, me imagino que en Guayaquil también hacen lo mismo, pero ayudar a vacunar, eso es lo que estamos haciendo. Y lastimosamente no aumentamos los porcentajes como deberíamos o como necesitamos, ¿no? Doctor Simancas, decíamos flexibilizar el tema del rango de edad, el tema de los plazos, porque ha habido casos en donde no se ha querido vacunar por horas o por días, sin perjuicio de llegar, lo que usted dice, aquí a que no haya ninguna estructura, ninguna organización y vaya el que quiere y le vacunan. Pero sí debiera flexibilizarse en ese sentido. Quizá alguna regla de unos 5 días antes, algo así, pero imagínese luego el de 5, querrá ponerse el de 6, el de 7, faltando 7 días, 8 días, 9 días. Entonces es preferible ampliar los rangos y que la gente no se quiera pasar de la fila, ¿no? Eh, si hay una comunicación efectiva, pues lo que va a decir es que usted no puede vacunarse antes de la normativa. Entonces, quizá una flexibilización en el tema de que le faltan, usted dice, 1 día, 2 días, 3 días. Eso no pasa absolutamente nada, ¿no? Es una cifra arbitraria lo de los 6 meses. No podría vacunarse a las 5:30, a las 5, a las 4, a los 3. Si sale del país, lo puede hacer. Pero acá tengo entendido que es más bien por un orden, pero estamos perdiendo, y estoy de acuerdo con ustedes, estamos perdiendo la oportunidad de que una persona que ya acudió al punto de vacunación, que ya está ahí, pues hay que aprovechar. Siempre se ha hecho eso en salud pública, hay que aprovechar que está ahí. Pero como te decía, si uno abre, por ejemplo, a los 4 meses mayores de 40 años, pues va a tener así la gente para vacunar. Entonces, yo creo que más es porque les falta manos y por querer, en teoría, bien o mal, llevar un orden como se hizo antes, ¿no? Doctor Campodónico, la vacuna a menores de 5 años, ¿qué piensa usted? Bueno, yo considero que la vacuna de menores de 5 años hay que analizarla aún en el sentido de riesgo-beneficio, pero mucho más el beneficio que lo demás, y por lo tanto debe colocársela igual que lo que es el resto de edades. Ahora bien, tengo entendido que en la mayor parte de los países están vacunando a partir de los 3 años en adelante, eh, pero siempre se debe analizar el hecho de que los niños tienen un sistema inmunológico un poquito más fuerte, pero por otro lado, estas variantes nuevas están afectando no solamente niños de 5 o 10 años en adelante, sino a partir de 1 año de edad, 3 o 5 años. Entonces considero que siempre la vacunación va a ser algo excelente y algo que les va a proteger. Entonces, no hay que pensarlo dos veces y hacerlo. Por otro lado, el hecho de que nosotros en el tiempo anterior de los 100 días de vacunación, habían días en los cuales llegaba a 450.000 personas o más a nivel de lo que es el país. Yo creo que podemos llegar a esto con colaboración público-privada, como lo dice el doctor. Yo trabajo en la Universidad Católica, también soy docente y investigador de la universidad, y nosotros hicimos el convenio con el ministerio y tenemos lo que es las facilidades para lo que es punto de vacunación. Ya lo hemos realizado y a nivel 2 puntos a nivel de la universidad. Entonces, reactivar esto de aquí y reactivarlo en otras universidades, reactivarlo también a nivel privado para poder llegar nuevamente a estas cifras sería lo ideal. Y por otro lado también, nosotros tenemos el ejemplo de España, por ejemplo, que ya ellos están adquiriendo el Paxlovid de Pfizer, el Molnupiravir todavía no, pero sé que esta pastilla que es bastante efectiva para el COVID, usted la toma durante 5 días, pero teniendo el hisopado positivo y con los primeros días de síntomas, le va a actuar internamente a nivel del virus, en lo que es la proteasa, y va a bajar
lo que es la carga viral rápidamente y evita que usted se hospitalice o evita que llegue a lo que es UCI. Pero primero, para esta pastilla, nosotros tenemos que tener la logística. En segundo lugar, tienen que haber cambiado ya lo de la patente, es decir, liberar la patente para que se pueda tener a nivel genérico y producir muchas más dosis. Pero antes de pensar en una pastilla así, tenemos que terminar de vacunar lo que es segunda y tercera dosis. Y los casos que queden ya sueltos después de eso, y ya serán menores, tratarlos con esta pastilla. Entonces, definitivamente, como el doctor lo indica, doctor Daniel, eh, él dice, bueno, tenemos este nivel de vacunados, tenemos esta disponibilidad de vacunas, entonces yo creo que con las vacunas que tenemos actualmente para tercera dosis, ya iniciar sin límites de edad e ir abasteciéndonos en el camino, por ejemplo, en el transcurso de un mes del resto de dosis y terminarla, porque definitivamente de poder hacer, se puede hacer y también hay que flexibilizar las edades, es decir, a toda edad comenzar con lo que es la tercera dosis y ya terminar con la segunda de una vez, porque a pesar de que lleguemos a un 90% o 95% vacunados con dos dosis, por lo menos la mitad o la tercera parte de esos vacunados con dos dosis ya habrá perdido la inmunidad. Entonces, tendremos un problema de salud que seguirá no solamente un mes, sino 2 meses o 3 meses, si nosotros no tomamos los correctivos adecuados desde ahora. Doctor Simancas, ¿qué piensa usted de la vacunación a menores de 5 años? No, es una protección adicional, ¿no? Los niños eh, están en estos momentos muy expuestos. Hay que vacunar al círculo familiar y empezar a vacunar a partir de los 3 años, que es donde hay más evidencia científica, ¿no? Vacunar antes todavía no. Hay unos estudios que están realizándose en Estados Unidos sobre vacunas desde los 6 meses a los 3 años. Pero hasta el momento, pues no hay ninguna novedad, se podría decir, con los vacunados de 5 años. Es bastante difícil que a los 4 haya algún problema, que a los 3 haya algún problema, porque prácticamente es la misma, el mismo organismo de los niños, ¿no? Ya cuando son más chiquitos, pues ahí quizá más podría haber más problemas y se tiene que investigar. Así que definitivamente sí hay que beneficiar a las familias con la vacuna y entender que quizá una familia, ¿qué le estamos dando a una familia? Una familia pobre, una familia con desempleo, con empleo informal. ¿Qué es lo que podemos dar? No les damos mascarillas, no les damos pruebas gratis, no les damos aislamiento con víveres, apoyo económico, como han hecho otros países, incluso con una tendencia más derechista, ¿no? Pues se les ha dado hasta sueldos, se les ha dado bonos, se les ha dado opción a cubrir alimentación, porque es facilito decir que se encierren, que se aíslen, pero esta gente no tiene que comer. Entonces, ¿qué es lo que le podemos dar a una familia? Pues al menos la vacuna. La vacuna que cuesta $3, $5, pues eso es lo que tenemos que hacer, al menos eso. Pero definitivamente yo de acuerdo con empezar a vacunar a los niños más chiquitos. Seguiremos hablando de esto. Una recomendación final que les solicito al doctor Alberto Campodónico y al doctor Daniel Simancas en este momento que estamos viviendo. ¿Qué recomienda, doctor Campodónico? Bueno, como lo indica el doctor, en primer lugar, yo considero que siempre una persona vacunada va a ser una persona menos que se hospitalice o una persona menos que vaya a UCI. En segundo lugar, tenemos que aperturar para todos lo que es la tercera dosis, liberarla, independientemente de la edad y a partir de los 3 meses. Por otro lado, rever las medidas y no solamente tener los aforos en centros comerciales, sino también trabajar sobre lo que es la transportación. Es decir, antes yo recuerdo durante la pandemia, cuando era más fuerte, tenía usted un 50% de aforo en los buses o un poco menos, pero por lo menos rever esto de aquí. Y sabemos que el certificado de vacunación que se pide no nos exime de tener COVID. Entonces, está bien utilizarlo, pero más que todo el hecho de controlar lo que es las aglomeraciones y demás. Y por otro lado, si falta algo de vacunas a nivel de tercera dosis,
traerlas lo más pronto. Y por otro lado, si se quiere reactivación económica, porque mucha gente está trabajando con COVID, hacer lo que se indica, es decir, darles la facilidad a las personas para que puedan tener su alimentación, para que puedan pasar los 10 días o los 15 días que deberían mantenerse en casa, y lo cual no se está haciendo, y darles también la facilidad de que en cada 2 cuadras haya lo que es la facilidad de tener pruebas gratis, sin ningún costo, y con ese testeo nosotros sabremos la realidad del país para poder ir a las zonas más calientes, a las zonas que estén más afectadas, con medicación provista por lo que es el gobierno, y aparte con vacunación para las personas que todavía no lo han hecho. Es decir, no solamente esperar que las personas vengan hacia nosotros a vacunarse, sino tener las brigadas para ir a vacunar a las personas que por algún motivo no lo han hecho o que tienen alguna dificultad para hacerlo, y realizarlo a nivel de todo el país para que de esa manera pueda bajar estos índices tan altos que tenemos y poder realmente llegar al pico y poderlo disminuir. No esperar nosotros que lleguemos al pico, sino que nosotros influir para que ese pico ya realmente baje. Doctor Daniel Simancas, sus recomendaciones finales por ahora. Bueno, realmente ser solidarios con los que están infectados, ayudarles, llamarles, motivarles. Hay mucha gente que está deprimida, que está con problemas para salir de su casa, con problemas de medicina, económicos. Yo creo que debemos insistir o promulgar que la pandemia saque lo mejor de nosotros y no lo peor. A veces soy negativo y pienso que ha sacado lo peor de nosotros, pero hay que tener fe en que esto pues algún rato va a terminar. Probablemente este año sea el inicio del fin de la pandemia. Cómo lo vamos a terminar depende de nosotros. Insistir en las medidas de protección, mascarilla, distanciamiento. Si usted está en el bus, utilice al menos intente utilizar doble mascarilla en lugares cerrados. La KN95 es una mascarilla muy barata, muy económica. La podemos acceder, podemos guardar, compremos 5 o 7 mascarillas, utilicemos una cada día, a la otra semana volvemos a utilizar, y así podríamos tener 9 semanas con más o menos unos $3 o $4 que podría ser accesible a la economía. A las autoridades pues hay que distribuir mascarillas, hay que flexibilizar los costos de las pruebas, del acceso, vacunar y vacunar a la tercera dosis a la población, y realmente ser muy responsables, denunciar a aquellos que quieren terminar a la fuerza esta pandemia, a los irresponsables que hacen las aglomeraciones, a las personas de los eventos que han perdido la oportunidad de hacer bien las cosas, que han aumentado los aforos, que han dejado entrar sin mascarilla. Pues conciencia ciudadana es lo que necesitamos para enfrentar esta pandemia. Muchas gracias y un saludo al doctor Campodónico. Muchas gracias, doctor Alberto Campodónico, doctor Daniel Simancas, por aportar a esto que diariamente tenemos que seguir hablando y concienciando a todos de la responsabilidad que tenemos frente a la pandemia que sigue allí. Muchas gracias, Alberto, y a Daniel. Muy amables. Gracias, Miguel. Muy amables. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:16 en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y ya volvemos con otro panel. Invitada la doctora María Paz Gervis, decana de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC, y el doctor Medardo Leas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, sobre este anuncio del presidente de la posibilidad de una convocatoria a consulta popular para reformar el sistema judicial. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. En Banco Guayaquil, hoy tenemos la red de servicios bancarios más grande del país y abrimos un nuevo autobanco en Quito, algo que nació de escuchar a nuestro cliente Luis. Es muy agradable sentirse escuchado por el banco. Sentir que la petición que tú hiciste se cumplió y en poco tiempo. Gracias, Luis. Lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.